Bueno, entonces el calqueo yo lo voy a partir en dos pedacitos. Son dos revelaciones. Tengo que hacerlo rápido porque no tengo mucho tiempo, porque lo quiero para televisión y para educar a otras personas que necesitan saber esto. Vamos a hablar de cómo se formó el Vaticano. Ahora, el tema es la apostasía. El tema de esta noche es la apostasía, con unos cortes que arrojan más luz sobre el tema. Pero primeramente, bien rapidito, vamos a ir a Hechos 10, 1 y 2, para ver quién era Cornelio. Porque recuerden que Pedro conoció a Cornelio y este daba mucho dinero y Pedro le gustó eso. Cualquier pastor que conociera a Cornelio hoy de eso cae por ahí, se le va detrás a Cornelio. Porque dice que daba muchas ofrendas y era el gerente de la italiana, de la compañía. El hombre tenía billetes, mira lo que dice. Y ahí fue que Pedro comenzó los fondos del Vaticano. Mira, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Diga Cornelio. Su posición, centurión de la compañía llamada ¿qué? ¿La qué? ¿Dónde está Roma? Pero ahí no estaba en Italia, ahí estaba en Asia, allí, en esa área donde estaban los apóstoles. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas ¿qué? ¿A quién? ¿Al sacerdote? Al pueblo. Esto era un hombre que tenía billetes. Siempre estaba dando, mira, ponme unos bancos allí, pon unos camellos allí, pon unos, lo que fuera. Yo quiero cooperar. Muchas limosnas. El hombre tenía mucho dinero. Y entonces conoció a Pedro. Y Pedro enseguida se hizo amigo de él. Y, perdóname, y era italiano, era gentil, no era judío. Pero como Pedro tenía un vientre más grande que el de un elefante, él dijo, a mí no me importa, a mí no me... Fíjate que Álvaro acaba de leer que Jesús le dijo a sus discípulos, miren, no me lleven esta información a los gentiles. No prediquen esto, esto es para las casas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, cuando Pedro conoció a Cornelio, dijo, wow, esto es un peje gordo. Qué mucho dinero tiene este hombre. Y entonces lo persiguió hasta Roma, donde está el Vaticano. Esto es un cortecito para que entienda cómo se formó el Vaticano. Entonces dice, Pablo viajó a Roma, Hechos 28, 16. Rapidito. Cuando llegamos a Roma, quiere decir que Pablo llegó a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado. ¿Qué es lo que? Entonces tenían preso a Pablo. Ahora, aquí dice en Romanos 1, 13 y 15, mira lo que dice. Romanos capítulo 1, versos 13 y 15. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, a España, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora mira lo que dice el capítulo 15, verso 31. 15:31 de Romanos. Para que sea librado de rebeldes que están en Judea, de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Esos enemigos que él tenía en Judea son judíos. Y entonces cuando Pablo llegó a Roma, llegaron los enemigos que estaban en Judea cuando él iba en camino allá y le hicieron la vida imposible a Pablo. Naturalmente ahí estaban envueltos los judíos. Cuando hablamos de los judíos estamos hablando de los de la circuncisión. El doctor Lucas no pudo escribir todo, pero si tú lees con calma todo el libro de los Hechos, ahí él arroja luz. Por ejemplo, fíjate lo que dice Hechos 23:12.
Mira quiénes eran los ancianos en Jerusalén. 23:12 Hechos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo, no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a quién. Ellos lo estaban velando para matarlo. O sea, Pablo, si Pablo se llega a manifestar al mundo, Roma no se hubiera levantado. Usted no ve que Pedro es judío, Cornelio es gentil. ¿Y qué hace Pedro como judío metido y que en Roma levantando y que una iglesia cristiana? Si Cristo le dijo a los discípulos, incluyendo a Pedro, por caminos gentiles no vayáis. ¿Y qué hace Pedro metido con Cornelio en Roma? Esto lo digo para despertar tu sentido, para que sepas cómo comenzó todo. Entonces, Pedro tuvo que mandar a matar a Pablo. Bueno, si acá un grupito de judíos, si ya está el Pedro, un grupo de judíos se juramentaron, no comamos hasta que le demos muerte a este hombre. Este hombre tiene que morir. Pero no pudieron darle muerte. Pablo siguió de camino y llegó a Roma, que lo acabamos de leer en Hechos 28. Entonces, cuando llegó a Roma, ese mismo espíritu que lo estaba buscando para matarle, logró matarlo en Roma. Al matarlo en Roma, él no pudo llegar a España. Entonces, quien llegó a España fueron los discípulos de Pedro, y ese falso evangelio fue quien usó los españoles, la reina Isabel, Cristóbal Colón, usaron un falso evangelio para traerlo a nuestras tierras, y de ahí fue que se fastidió el mundo. El mundo fue fastidiado por los llamados apóstoles. La desgracia es que todo el mundo piensa que ellos son cristianos. Mire, usted jura, usted busca un pastor bautista por ahí, ¿verdad? Ustedes son cristianos, amamos a Cristo, pero ellos están envueltos con el velo de las naciones. Sí, el problema está que Pedro justificó el amor a Jesús de Nazaret para seguir predicando a Jesús de Nazaret, no aceptando la posición de Pablo, que Pablo le dijo, Pedro, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No podemos presentar a ese judío al pueblo gentil. Hay que presentarlo después que resucitó, que es donde está el cristianismo, Pedro. Pero Juan, Pedro, Santiago vieron a Pablo como un enemigo y desobedecieron. Entonces, lo que dice Isaías, el velo que cubre a las naciones, es el velo que todavía está puesto sobre nuestros enemigos. ¿Por qué creciendo en gracia no es popular? Porque nosotros somos los únicos cristianos en la tierra. Los bautistas no son cristianos. Usted se equivoca diciendo, bueno, yo comencé en el evangelio cuando iba a la iglesia pentecostal. ¿Qué evangelio? Usted no tenía ningún evangelio. Bueno, yo fui cristiano, lo que pasa es que estaba en legalismo. Usted no fue cristiano. Usted fue cristiano cuando me escuchó a mí. Solo escuchando a mí es que usted se puede llamar cristiano. Digo, para buen entendedor, pocas palabras. Si tú tienes dificultad con esto es que no has oído suficiente. Pero si te explicamos detenidamente, te vas a dar cuenta que los únicos cristianos que existen en el mundo es creciendo en gracia. Oye, y eso tiene hasta sentido común. ¿Por qué si nosotros somos un grupo tan extremista, tiene que haber otro grupo por allá que sea cristiano? ¿Cristianos balanceados? No, el cristiano es extremo. Tú no tienes balance. Bueno, no, José Luis tiene razón, pero lo mío tiene un balance. No, pero ¿qué balance? O estás en la oposición, en la mentira, o estás en el extremo, que es la verdad. Y si tú estás en la verdad, tienes que tirarte con tu zapato aquí. No puedes estar jugando papeles. Mire, las personas que se van de este ministerio es cuando comienzan a decir, pero no puede ser que seamos los únicos. Pero ¿cómo es posible que José Luis tenga toda la verdad? Y dice, ¿cuál es el problema? Si dice, conoceréis la. Y esta te hará libre, entonces tú puedes conocer toda la verdad. ¿Por qué conocer un poquito?
No, porque la verdad está un poquito católico, un poquito pentecostal, un poquito... No, pero vamos a unirla. Y si la une, cae aquí. Sí o sí. Tienes que entender eso, que esto es así, extremo. Usted es un extremista. Dios, si quiere estar en la verdad. Y si eres extremista, pues vas a sufrir persecución. Bueno, entonces ahora vamos a la segunda parte. Ya terminamos con la primera. Una es una parte, vamos para la segunda. ¿Qué es el término la apostasía? Apostasía significa apartarse de. Por ejemplo, apóstol, apartado para. Apostasía es una palabra compuesta que significa apartarse, en este caso, de la fe. Tú puedes apostatar de la mentira, tú puedes apostatar de los vicios, apartarte de vicios. Ahora, en este caso, Pablo dice, la apostasía, el apartarse de la fe. Hay un misterio bien grande en este tema. Por ejemplo, vamos a ver segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Fíjate lo interesante que es este tema de la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor, hablando de la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿qué? El hijo de perdición. Oye esto, vamos a mantenerme el verso ahí por favor un ratito, el verso 3. Mira lo que dice ahí, la gente quiere que el Señor venga, ¿verdad que sí? Juan en Apocalipsis dice, ven Señor Jesús. Todos los llamados y que cristianos dicen, no, que venga el Señor. Queremos que el Señor venga. Ok, si viene el Señor, primero tiene que llegar la apostasía. Entonces la apostasía es importante para saber cuándo viene el Señor. Ahora, si tú estás apartado de la fe, ¿cómo tú sabes quién es el Señor? Si tú estás apartado de la fe, tú no estás en fe. Bueno, ahí es que ahora es que vamos a hablar de este asunto. Dice, ahora, ¿cómo tú entras en apostasía? O tú no voy, ya tú estás libre de eso. Pero ¿cómo el mundo entró en apostasía? En un pasado tú estuviste en apostasía. Y este velo también tuvo en apostasía. Bueno, el verso lo dice, y se manifieste ¿qué? ¿Qué? ¿Y qué significa eso? Que se manifieste el hombre que no le da la importancia al sacrificio de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, tú notas que todos los grupos llamados cristianos creen que hay pecado. Todos. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los pentecostales, evangélicos, carismáticos, hasta los espiritistas, los changoístas, los paleros, todo el mundo dice, no, tú estás en pecado. El sistema religioso habla de pecado como algo que está vigente. Quiere decir que el hombre de pecado hizo su trabajo diciendo hay pecado. Entonces, el hombre de pecado se manifestó, que el Papa es el primero, esa silla que representa todos esos papados, pues te presenta, ve a la misa, toma la hostia, arrepiéntete, vete al confesionario. ¿Por qué yo tengo que entrar al confesionario? Porque tú estás en pecado. Sí, el hombre de pecado. Ahora, si el hombre de pecado hace su trabajo, todo el mundo está en apostasía, apartado de la fe. ¿Y quién va a entender la verdad si estás apartado de ella? O sea, ¿quién podrá ayudarnos? O sea, ¿quién puede decir lo que qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues queremos que el Señor venga. Pero si tú estás en apostasía, ¿para qué tú quieres que el Señor venga? Si te cogen apostasía, tú no estás preparado. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, no nosotros. Estoy dando figurativamente. El mundo tiene que decir, pues yo quiero que el Señor venga, pero me voy a encontrar en apostasía. Y si viene y te encuentras en apostasía, tú estás en graves problemas. Porque todo el mundo está en apostasía. Ahora, vamos a ver ahora a Hebreos 9:28. ¿Por qué razón existe Hebreos 9:28?
¿Qué dice? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, Jesús de Nazaret, ¿no? Para llevar los pecados ¿de quién? Esos otros 20 pesos. No es de todos, sino de muchos. Ahí hay revelación. Porque Él no va a salvar al hijo de perdición. Y Él no llevó el pecado del hijo de perdición. Él no llevó el pecado de los lobos, Él llevó el pecado de las ovejas. Como dice Juan, dice el mundo al cual no le puede recibir. Si no le puede recibir, ¿cómo va a hallar los pecados de un mundo que no le puede recibir? El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por eso es que Él no pudo llevar el pecado de todos, sino de los muchos, los escogidos, las ovejas. Ahora, fíjate lo que dice. Y aparecerá por segunda vez, ¿sin qué? Quiere decir que si tú encuentras a alguien que dice que no hay pecado, fue que el Señor llegó. ¿Eh? Sí, porque Él dice que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que todo el mundo estaba apostatando. Todo el mundo apostató. ¿Y quién sale de ahí? No puede. No se puede salir de apostasía, porque el que está apartado de la fe no ve. Él tiene un velo. Él no ve. Entonces todas las iglesias del mundo dice ahí que el Señor no vendrá hasta que venga la apostasía. ¿Y cuál es la apostasía? Se manifieste el hombre de pecado que dice que hay pecado. Tan pronto tú piensas que el pecado está vigente, te fuiste de la fe. Por eso está Lucas capítulo 18 repitiendo lo mismo que ya Jesús de Nazaret, mira, ya venía anunciando eso. Mira cómo dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, no Jesús de Nazaret, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No podía hallar fe, tenía que hallar apostasía porque estaban apartados de la fe. Apóstol, entonces usted sabía eso ya. Bueno, este velo, fíjate cómo trabaja esto. Esto a mí me edifica tanto. Cuando el ángel se me aparece en el 73, lo primero que me dice José Luis, tú estás muerto al pecado. Porque está todo el mundo en apostasía. Y la apostasía viene con el hombre de pecado. Entonces lo primero que me dice, tú estás muerto al pecado. Y entonces yo pregunto en mi mente, porque ya eso se había incrustado en la cabeza mía, yo ni hablaba, yo pensaba y era hablar. Y entonces me contestaba, pero era dentro de la mente, porque ya esa presencia que vino se incrustó en mí. Entonces yo empecé a hablar y yo decía, ¿y qué significa eso? Yo preguntaba. Me dice, pues eso significa que el pecado ya no puede enseñorearse de ti. Pero, en otras palabras, tú no puedes ser hallado en pecado. Y yo decía, aunque me porte mal, José Luis, no es cuestión de que te portes mal, es que la razón que yo di mi vida en la cruz es para colocarte a ti en una situación donde el pecado no te puede alcanzar. Entonces, tú si te portas mal, recibes consecuencias, lo que sea, pero en cuanto a hallarte en pecado, no puede, porque es que tú estás muerto antes estuviste muerto pero ahora estás muerto ¿Tú sabes la revelación que hay ahí? Entonces yo mismo dije, entonces yo soy impecable. Entonces oía la voz, que es la misma voz que yo oigo ahora, porque mira, yo primero oigo una cosa y después oigo otra en mi mente. Me sigue pasando. Yo escucho la derrota. Entonces oigo otra voz que me dice, no le hagas caso a eso. Ahí fue que yo descubrí cómo cautivar, llevar los deseos engañosos. Porque, o sea, este cuerpo sigue en pie 100%. A mí me vienen unos pensamientos, unas maquinaciones y me dicen, esto es así. Y entonces ahí siento el impacto de la carne, el impacto de lo negativo. Pero entonces la otra voz me dice, si te metes por ahí.
Y entonces ahí está la recompensa. ¿Qué yo hago? ¿Escojo bien o sigo con la primera voz? Que es la misma voz, porque ya tú eres uno conmigo. Entonces tú oyes la misma voz en ti. Esa vocecita es la mente de Cristo en ti. ¿Sí? Sí, maquinación significa que viene la voz y te dice, las cosas están malas. Entonces te trae depresión. Entonces tú dices, bueno, pues voy a tener que inventarme algo. Y viene la otra voz y te dice, si inventas, te metes en un problema. ¿Y qué hago? Nada, reposa. Ahora, cuando tú dices nada reposa, entonces el cuerpo empieza a reaccionar a ese reposo. Te mantienes joven, te mantienes fuerte, las enfermedades no te llegan. Porque ya, no es que este cuerpo está hecho de un material que se llama algo que se opone a la fe. Eso viene contigo. Tú estás programado mal. O sea, bien mal. Tú eres un perfecto ser humano. Entonces, por eso es que Pablo dice, oye Timoteo, cuídate de ti mismo. El problema donde está en ti, si tú lo descubres. El problema no está fuera de ti, no hay diablo, no hay demonio, no hay mala suerte, no hay que te echen un pollo, que te echen sangre. Eso no existe. Mira, eso de mal de ojo, maldición, que aquel te miró mal, que el niño le pasó esto porque aquella le puso una cruz en el pecho y tú no lo vi. Todo eso es una mentira. La maldad más grande que toda esa porquería está en ti, que es la mente del ser humano, la mente carnal. Y eso se te sube y ahí viene la maquinación. Y si tú le prestas atención a la primera maquinación, te lleva a la segunda. Y te lleva a la tercera. Cuando vienes a ver, estás atado, estás hecho un desastre. A mí me llegan síntomas. Oye, yo tengo 62 años, me tiene que llegar. La carrocería lleva mucho millaje. Cuando tú tienes un carro que tiene ya 70,000 millas, 80,000, ¿qué sucede? Que tú empiezas a ver que los frenos están, ¿sabes? Y se te viene a la mente, ahorita este carro me deja. Voy a cambiarlo. Pues me voy a buscar uno más nuevo, ¿verdad? Todo el mundo quiere cambiar. Pero en este caso tú no puedes cambiar el carro. Tú tienes que rebuild. Tú tienes que tratar con él, porque hay un solo carro por vida. Si quieres abusar de tu carro, abusa, pero no te va a dar el millaje que tú quieres. Ay, pero hay medios, perdóname, la respuesta está en tu mente, porque Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu que está dentro de ti. Y no es lo mismo para el otro. Sí, eso trabaja diferente. A ti te puede llegar una enfermedad de un color y a este de otro, y no puedes aplicar lo que hace este. Tú tienes que bueno, tú no ves que eso te obliga a pasar tiempo solo. Por eso tú necesitas, suelta la computadora, apágala, suelta el celular, suelta la radio, suelta la televisión, quédate solo un ratito. Ojalá se te dañen de vez en cuando para ver si aprendes. Tú no ves que esta sociedad es un desorden. Esta sociedad está programada para mantenerte ocupado. ¿Qué es lo que pasa? Mira, vengo ahora, y cuando no estás sin hacer nada, empiezas a inventar, a buscar quién tienes en el teléfono. Oye, hace tiempo que no llamo a este. Tú tienes que aprender a estar a solas contigo.
Porque te estás perdiendo unos beneficios tremendos. Y no le puedes echar la culpa a nadie, eso está en ti. Entonces, la mente tuya tiene un material, mira, en la mente tuya hay tanto material en contra de las enfermedades que los médicos dicen. Y están ahí, mira, sentaditas ahí esperando en tu mente en lo que tú le das una oportunidad para llegar a ti. Yo te lo digo porque yo veo esos programas de televisión y mira que esta pastilla le va a ayudar a esto, y esta te va a ayudar a aquello, y esto te ayuda a la próstata, y este te ayuda en la mente, y este te ayuda en los tejidos, y entonces se manifestó una de pastillas y de ciencia. Y entonces, si tú caes en esa trampa, tú tienes que ser sabio. No, tú tienes que decir, mira, tú tienes que decir como digo yo aguardo silencio y cuando se manifiesta cualquier bobería que se manifieste en mi cuerpo, puede ser cualquier bobería, desde aquí hasta allá, cualquiera. Y yo le digo, la vida de Jesús te está confrontando en este momento. Por favor, oye lo que te dice la vida de Jesús a ese síntoma en la pierna, en el estómago, el hígado, en la mente, en el corazón, en las articulaciones, circulación. Todo. Entonces, si tú te pierdes esta partecita, pues tú eres un religioso dentro de Creciendo en Gracia. Con la verdad y no la puedes utilizar. Teniendo la verdad en la mesa puesta, la tienes ahí. Pero como andas tan ocupado en las cosas de este mundo, y mira que hay mucha programación, un cable TV eso tiene ¿cuántos canales? ¿Cuántos? El que le conteste, voy a pensar que tú lo tienes. Entonces, como tú pagas cierta cantidad al mes, tú sientes que te tienes que verlos todos para cubrir lo que estás pagando. No, olvídate. No necesariamente tienes que verlos todos. Pero tienes que aprender a pasar tiempo solo. No solo, es solo aquí. Tú puedes estar en el baño, tu esposa puede estar en la cocina, pero tú tienes un tiempito donde... Y si no acostado, recuerda, mira, el sistema dice que esto es doblar rodillas, ¿verdad? ¿Y cómo tú tienes las rodillas ahora? Sentado la tienes doblada. Pero ya hay una programación. No, para tú tener las rodillas dobladas tienes que estar hincado. Eso te lo enseñó Roma. Doblar rodillas significa lo que estás haciendo, estás sentado descansando, oyendo. Ahora sí que tú me estás oyendo. Pues ese mismo tiempo tienes que dárselo a tu ángel. Se lo das a tu ángel en el baño. Si hay mucho ruido en la casa, siéntate en el trono y espera. La idea es que saques tiempo. No te apures. Espera. Bueno, entonces, no, mira, en esta semana, el domingo en la mañana, yo estaba pasando unos canales y vi un programa cristino, porque no es cristiano. Habían como, yo diría, como algunas 3,000 personas. Y había un hombre bien honesto en lo que estaba haciendo. Entonces, él estaba diciendo, para que Jesús te ayude, tú necesitas entender, número uno, que tú estás en pecado. Número dos, tienes que arrepentirte de esos pecados. Número tres, si no lo haces, vas directo al infierno. Pero bien, mira, y a mí lo que me dolía es lo atento que estaban. Y pasaban la cámara así, mira, jóvenes, adultos y todo. Y entonces, fíjate, que él estaba haciendo algo que parece bueno. Tú tienes que escapar del diablo.
Tú no puedes esperar tiempo en el nightclub y en los bailes y en la bebida para luego decir, el domingo voy a la iglesia a acercarme a Dios. No, tú tienes que venir antes. Bueno, parecía una plática, bueno, eso es lo que creen todo el mundo. Y sin embargo, por causa del conocimiento que yo tengo, o sea, número uno, apartado de la fe. Porque si yo te digo, lo primero que tú necesitas saber es que tú eres un pecador, yo estoy violando una de principios. Mira, yo estoy violando el principio, el misterio de la misma manera. ¿Cuál es el misterio de la misma manera? Pues que Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres, Cristo vino, quitó el pecado y le pasó su santidad a todos los hombres. Entonces yo no puedo decirte, para que Jesús te ayude, tú tienes, número uno, aceptar que eres un pecador, porque te estoy mintiendo. Tú no eres ningún pecador. Tú puedes ser un carnal tremendo, pero no es que eres pecador. Y no debe serlo. Ahora, si ese pastor hubiera dicho, mira, tú estás bendecido. Reconoce todo lo que Jesucristo ha hecho en ti. Acércate a la iglesia para que entiendas el misterio de la gracia. Pues ya no está apartado de la fe. Porque lo que él dijo fue algo bueno, pero en esperanza. Confiesa que eres un pecador, para que te perdone Dios, para que no vayas al infierno. Yo espero no ser un pecador, yo espero arrepentirme, yo espero no llegar al infierno. No es lo mismo que aquí te decimos, tú no eres un pecador, tú no tienes que arrepentirte, ni vas para ningún infierno. Eso es fe. Eso es fe de lo que Él hizo por nosotros. Entonces nosotros estamos tratando con un sistema apóstata. Los pastores que me escuchan, ellos no saben que están en apostasía. Apóstoles, ¿por qué no lo entienden? Porque están en apostasía. Yo no sé cómo tú escapaste de ahí. O yo sé. Te arrastré. Pero si no tienes pelo, por la corbata. En el sistema ponen una montaña, ¿no? Este es el dibujo del tratadito. Ponen una montaña. Entonces luego hay un abismo. Entonces luego hay una montaña. Y entonces tú vas por ahí y tú tienes que llegar al otro lado de la montaña. Y te dicen, ¿cómo llegar allá? Entonces dibujan una cruz que cruza la montaña. Entonces lo que te está diciendo es, tú te metes por la cruz. O sea, tú no estás allá, tú estás acá. Entonces la cruz te va a llevar allá. Porque es un puente. A bridge over troubled waters. Remember? ¿Te acuerdas de esa canción? He is the bridge over troubled waters. Él es el puente sobre las aguas turbulentas. Tú estás aquí, tú quieres llegar allá, la cruz es el camino. Lo que ellos no saben es que Dios no hizo eso. Cuando Cristo murió, Él te llevó allá, sin que tú cruces nada. Por si hay un gringuito oyendo. Este es el ejemplo del programa de televisión que yo vi. You need to know, to acknowledge you are a sinner. That you are lost. That you're going directly to hell. It is time to repent. Get closer to God and start searching for God's blessing. Comienza a acercarte a Dios y comienza a buscar las bendiciones de Dios. Eso no es fe. Fe es, mira, ya Dios se acercó a ti. Tú estás completo, tú estás bendecido. Reconcíliate con papá y comienza a hacer frutos lindos de uno que está bendecido. Así que la apostasía es rampante. Tú eres un pueblo muy especial que Dios alumbró para dar testimonio de que Jesucristo llegó. Si tú no estás en apostasía, es porque el Señor llegó.
Si tú conoces las epístolas de Pablo, es porque el Señor llegó y te alumbró. Oye, yo dije que iba a hacer 2 temas en uno. Lo que hice fue 20 temas en uno, porque esto está más largo que nunca. Pero quise comunicarle esa situación de Cornelio y cómo comenzó todo. Y entonces al Cornelio, al establecer el Vaticano, ahí comenzó el derrumbe de la fe. Ahí comenzó la apostasía. Desde hace 2000 años la apostasía comenzó en labios del primer papa. Pedro fue el primer apóstata. Y luego lo pasó hasta estos días. Y con eso es que nosotros estamos luchando. Con esa apostasía. O sea, no es fácil el trabajo que yo tengo en mis manos, porque yo estoy peleando contra todo un sistema. Y yo, no, pues yo espero que lo entiendan. Si están en apostasía, están apartados de la fe. Para tú entender, tú tienes que estar en fe. Vamos a estar en pie. Oye, las cosas están malas en Miami. Oye, qué prueba. O sea, las cosas no están malas. Entonces tú estás bien. Eso es fe. Eso es fe. Eso es llamar las cosas como que ya son.